Buenas tardes, esta es una grabación que estamos haciendo con Manuel Penella a cuenta de su libro Dionisia Redruejo, una biografía que acaba de salir muy interesante. Pues yo te preguntaría, por empezar por alguna parte, cuando ya veo que tienes unos antecedentes familiares de conocimiento de Dionisio por parte de tu padre, que lo conoce en Alemania, Sí. ¿y cuándo tienes tu contacto inicial con él personalmente? Bueno, mi contacto inicial con Dionisio fue en el año 71 y yo entonces tenía pues 20 años recién cumplidos. Y gracias, curiosamente, no a mi familia, sino a Ángel del Campo, un musicólogo que había colaborado en revista de Barcelona, y yo era amigo del hijo de Ángel del Campo, Juan Pablo del Campo. Y todo, bueno, yo tenía con Ángel, musicólogo, pues una relación literaria, hablábamos de Dostoyevsky, del sentido de la vida, muy interesante. Y entonces fue él, que era muy amigo de Dionisio, que cuando se enteró que Dionisio buscaba un secretario, pues pensó en mí, este es el secretario ideal para Dionisio. Pero yo tenía 20 años, ¿qué más te cuento? Pues que tenía, bueno, yo llevaba el pelo por los hombros y En el contexto de la época, ¿verdad? del contexto de la época más estricto. Yo acababa de llegar de Argentina, donde me había criado, y por lo tanto tenía una forma de hablar muy rara, muy peculiar, del interior de Argentina. O sea que yo era un personaje muy excéntrico. Y la gracia estaba en que, claro, Dionisio, hablamos de literatura, y resultó que él, claro, conocía a mi familia, a mi padre, y me pilló completamente desprevenido, ¿no? O sea, fue una total casualidad. Fue una total casualidad, sí. Porque él, aunque se había alojado en casa de mis padres cuando lo confinaron, en Llavaneras, no fue eso una decisión de mi padre, sino de Juan Ramón Masoliver, que Sí, tenía las llaves de la casa. lo pones en el libro, efectivamente. Y no se había llevado muy bien con mi padre en Berlín, porque claro, mi padre había sido anglófilo, Y el y germanófilo. el expulsado de Alemania, mi padre, se agarró un poco de Dionisio en un momento en Berlín para ver si le podía proteger un poco de los nazis, pero en fin, que había tenido una relación, bueno, al final correcta, pero tampoco habían sido verdaderamente amigos. Sin embargo, en el libro eso no se percibe del todo, ¿verdad? No se percibe esa tensión que te... Pero bueno, en fin, no importa para lo que estamos hablando. No importa, quizás sí tenga importancia para valorar el libro y mi dedicación a Ridruejo, que las cosas tienen mucha gracia, porque cuando yo le dije a mi madre, que es alemana, oye, voy a trabajar de secretario Dionisio Ridruejo, ella me dijo, Manolo, no me parece conveniente que trabajes con este señor porque tiene, en fin, el falangista, antecedentes nazis. Yo te desaconsejo vivamente. Entonces, claro, quiero decir con esto que yo me fié de la palabra de Ángel del Campo, que me dijo, por Dios, es que conocerle y luego hablas. Y claro, yo durante un tiempo estuve esperando que saliese el fascista y no, claro, No salió. Eso no salió. Bueno, entonces, claro, yo llego a la figura de Dionisio Ridruejo estudiando, que es más o menos el meollo del trabajo que estoy tratando de montar, el Congreso para la Libertad de la Cultura. Eso me interesa bastante porque, bueno, aunque la implantación en España pues es previa, a mí me llama mucho la atención precisamente lo que rodea también al contubernio de Múnich. La implicación que hay entre el Congreso para la Libertad de la Cultura, el contubernio de Múnich, la visita previa de Pierre Emmanuel, en fin, de todo eso me gustaría que habláramos un poco. Bueno, yo de eso de primera mano, naturalmente, no puedo decir que haya estado informado. O sea, uno puede ser el secretario de alguien, pero ignorar muchas cosas. Y ya en el año 71, en teoría, había roto toda relación sede, o sea, seminarios y ediciones, con el Congreso para la Libertad de la Cultura. Ya había saltado el escándalo. Entonces, sí, ahora hablaremos de eso. Dionisio y Ridruejo pues ya había roto con aquello.
Bueno, Pero ahora entonces... es un tema, por supuesto, Sí. el del Congreso para la Libertad de la Cultura, fundamental, creo yo, Sí, es fundamental. para entender la urdimbre de esta acción de la oposición, Efectivamente. y está pendiente por realizarse sobre eso un trabajo en profundidad. Sí, es un trabajo muy complicado. Muy ¿no? complejo. Y está sin hacer, efectivamente. A mí me ha llamado la atención, y te lo quería precisamente preguntar Sí. sobre la marcha. Justo antes del comienzo de tu episodio sobre el contubernio de Múnich, dices que Pierre Emmanuel había estado en casa de Dionisio Ridruejo. Sí. Pierre Emmanuel es la figura central del Congreso. Sí, es la figura central. Yo lo que he podido establecer que es que el propio Pierre Emmanuel, cuando Dionisio todavía estaba pues prácticamente inmovilizado, porque había estado preso tal, no tenía mucha movilidad, no había podido desplazarse, fue el propio Pierre Emmanuel que fue a su casa a verle y a contactarle. Y claro, yo siguiendo aquí la cronología tuya, la siguiente fecha que es el 59, ¿esta visita fue en el 59? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que fue. ¿Y cómo has tenido tu conocimiento de este dato? Yo creo que el pormenor, la persona que más puede saber sobre esto, y que también lo ha estudiado un poco, es Carlos María Bru, con quien en fin, creo que a preguntas específicas puede que él sepa más concretamente. Que debería dirigirme a él en este caso, probablemente. Yo creo que sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces... Porque es la persona que dominaba mucho ese tema, a quien yo no he conocido, que era Castellet, José María Castellet, pues estaba un poco en el centro de la cuestión, ¿no? Como estaba también Julián Gorquín y Salvador de Madariaga. Ajá, efectivamente, sí, pues justo es de lo que tengo aquí algunas notas apuntadas porque me han llamado bastante la atención. Tú hablas en la página 324, hablas de, bueno, me parece que es la primera aparición de Julián Gorquín en el libro. ¿Cuándo toma contacto Julián Gorquín? Porque Julián Gorquín sí que está muy involucrado, digamos, en el núcleo duro del Congreso. ¿Cuándo toma contacto Ridruejo con Gorquín? Yo creo que fue con motivo del contubernio, o sea, fue ya en Múnich, donde creo recordar que es donde se conocieron. En cualquier caso, se puede ver en el libro de la Falange a la oposición, publicado por Taurus, donde hay un testimonio de Gorquín. Yo creo que es ahí donde Gorquín dice que se conocieron ahí en Múnich. Bien. Vale, pues entonces, bueno, más o menos algo porque me he leído el libro de Saunders, me imagino que lo conoces. Sí, claro, es fundamental. Este acaba de ser traducido, pero claro, ahí está la punta del ovillo. Sí, y entonces, precisamente por eso, Ridruejo acude a Múnich con la epopeya esta que sufre para llegar, donde además tiene el primer problema grave de salud. Sí, efectivamente, que eso muchas veces se olvida, yo mismo no lo sabía hasta que me lo contó Fernando Baeza, cómo le había dado ahí la primera angina de pecho y que realmente no sabía lo que le pasaba, ¿no? Él mismo se sintió mal, pero... Sí. Y claro, bueno, él participa en el contubernio, es cuando aparece, según dices tú, de esa manera tan cinematográfica. Pero a mí me llama la atención porque, claro, luego llega, con respecto a lo de la CIA, llega el desengaño del 67, me parece que es. El 67 es cuando ya salta a la prensa de manera fehaciente. Bueno, no salta a la prensa, lógicamente, española. Bueno, pero... Porque el régimen se guardaba mucho de proclamar que parte de la oposición recibía dineros del Congreso para la Libertad de la Cultura. Porque eso significaba que contaba con un cierto apoyo atlántico, y eso pues no les convenía, ¿no? Y por otra parte les irritaba, claro, que dineros para la lucha anticomunista se invirtiesen en la oposición al franquismo. Efectivamente. Eso no le gustaba nada ni a Fraga ni a... Claro, y entonces, año 62, junio, Múnich, Ridruejo, que ha salido sin pasaporte, escondido, no puede volver a España tampoco, y ahí se produce una cosa que te quiero preguntar, a ver si tú lo sabes. Sí. Él viaja en octubre, me parece, a Estados Unidos. Él hace un viaje, sí. Él hace un viaje a Estados Unidos, sí. Bien.
él no tiene pasaporte español. Pero entonces No. el Congreso le agencia- debe procurar sí. un pasaporte para ir a Estados Unidos. Le agencian un pasaporte para que vaya Sin a Estados Unidos. embargo, él se escandaliza cuando descubre que detrás del Congreso está la CIA. Él nunca sospechó que ese pasaporte no se lo podía dar un simple Congreso de tintes culturales. Bueno, puede que él haya tenido algún resquemor, pero no lo suficientemente fuerte como para decidirle a rechazar ese pasaporte. Hay que pensar que en ese momento, por otro lado, no sabemos tampoco si ahí no fue, que yo sepa, habría quizá que verificarlo, no fue un pasaporte extravagante, sino un pasaporte que de alguna manera estaba la propia embajada detrás. Él tenía su condición de refugiado en Francia. Entonces, ¿cómo se llama? La materialidad del documento yo no lo he tenido en la mano, no sé qué sellos tenía. Pero hay que pensar que detrás del Congreso por la Libertad de la Cultura, que él veía, estaba la plana mayor de la intelectualidad occidental. Benedetto Croce, Arthur Koestler. Parecía que aquello era algo... Karl Jaspers parecía una cosa fuera de toda sospecha. Porque además, según yo tengo entendido, se había hecho un cierto trabajo para que pareciera que esas agrupaciones de escritores afines al Congreso habían surgido espontáneamente en los distintos países como por generación espontánea. Por eso yo pongo ahí la anécdota de cómo Koestler cedió una parte de los derechos del Cero y el Infinito. Sí, lo he leído. Para juntar fondos para esto. Y la cosa debe ser bastante complicada porque cuando Koestler se enteró de que aquí había dinero de la CIA, mejor dicho, dinero de la Fundación Ford y de otro montón de fundaciones, Rockefeller y demás, manipulados por la CIA, sé que de alguna manera, no me acuerdo por qué, sé que Koestler se deprimió en fin, que fue una cosa que de alguna manera no se esperaba. Claro, es que cuesta trabajo, digo desde la distancia, claro, cuesta trabajo pensar que Ridruejo no es consciente de un hombre con tanta experiencia, de una vida tan turbulenta políticamente hablando y tan rica, cuesta trabajo pensar que él no sospechara que hubiera nada más, porque su reacción fue cuando conoce ya la verdad, o cuando aparentemente la conoce, fue como de escándalo. Entonces fue de perplejidad. No te puedo decir hasta qué punto le puede haber resultado una sorpresa irritante y una sorpresa absoluta. Puede que le haya tenido su cierta suspicacia. Lo que ocurre, ya que no puedo aclarar eso, claro. No lo puedo aclarar porque no he hablado con él de ese tema. ¿Nunca salió el tema? No, claro. Además, bueno, insisto, que haber sido secretario de él cuando yo tenía 20 años no significa que él me contase el ajo de la cuestión. Ya era bastante que yo tuviera el teléfono intervenido y que tuviera mis angustias. Entonces no iba a añadir datos que yo no tenía por qué conocer. Vale, es que lo digo porque también, bueno, yo, de algunas entrevistas que he tenido con la hija de Martí Zaro, con Elena, ella me dice, y bueno, y tú lo pones en el libro, lo de Pablo Martí y Cía. Entonces, claro, es una cosa que confunde, porque dices, pero bueno, o es que se le puso ese apodo después y se le ha trasladado, se le ha lanzado hacia el pasado durante toda su trayectoria, o sí se sabía, pero no se quería saber. En fin, es una cosa que me queda un poco la duda, sinceramente. Bueno, yo puedo referir como referencia. Yo cuando Dios estaba mal, me transfirió a la editorial Seminarios y Ediciones. Sí. Porque dijo, bueno, me muero en cualquier momento y te quedas sin trabajo. Sí, lo pones además en el libro, literalmente. Y él, y claro, entonces trabajé ahí con Pablo Martí Zaro. Simultáneamente yo iba a la universidad y entonces cuando le comenté a mi querido maestro y profesor Carlos París, le digo, oye, estoy trabajando con Seminarios y Ediciones, con Pablo Martí Zaro,
Carlos París me mira así un poco, me dice, bueno, Pablo Marticía, querrás decir, ¿no? ¿Y qué año podría ser ese? 75. 75. ¿eh? Claro, Y, o sea, ya era Vox Populi, digamos, en ciertos, en ciertos ambientes, claro. Me pilló totalmente, me produjo escalofríos. Carlos París. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. No, lo digo porque una de las entrevistas, aparte de la que he tenido con Elena, que sí que lo dice con toda naturalidad, aunque yo no sé si es una cosa ya elaborada y lanzada hacia el pasado, Claro. esto de esa presencia de la CIA bastante evidente. Otra entrevista la he tenido con Ramón Tamames y me cuenta Tamames que tras el primer viaje, que eso también te lo quería preguntar, de Ridruejo a Estados Unidos, entiendo que se refiere al de 62, octubre del 62, que lo vieron muy cambiado. ¿Qué puede deberse ese cambio? Bueno, O sea, es que todo parece indicar, si queremos ser un poco hilar de una manera concreta los datos, que sí puede haber ahí ese trasfondo de la CIA, aunque no lo sé. ¿Cómo lo ves? Este tema es delicado porque de alguna manera proyecta, o sea, es decir, nos obliga a reflexionar a los que somos más jóvenes sobre las distintas corrientes de la oposición, que proyectan luego en la historia su propia versión de los hechos. Yo sobre esto puedo decir que Fernando Baeza, que fue muy amigo de Dionisio y que fue de los que cruzó con él los Pirineos, y que fue un amigo muy querido por Dionisio y un hombre realmente exquisito. Él me dijo, cuando le traté, me dijo, no, es que yo me alejé de Dionisio porque Dionisio, después de su viaje a Estados Unidos, cambió, y entonces pues yo, bueno, pues le explicó su traslado al Partido Socialista. Sí, creo que lo pones aquí. Además, eso. Sí, porque me fue muy interesante que lo dijera. Y claro, hay una cierta leyenda de que Dionisio pues se volvió quizá más atlantista después de ese viaje. Yo personalmente no podría decir que sí. Yo creo que él estaba jugando sus cartas y que él fue a Estados Unidos buscando incluso apoyo financiero para su partido, y ahí vio concretamente que lo que interesaba era, bueno, pues la alternativa democrática a la dictadura, pero el partidito que él tenía les importaba bien poco, ¿no? Ya. Bueno, entonces Dionisio, para entenderle a esa altura, él era un hombre muy realista, que por supuesto no creo que ignorase los dobles fondos del poder, pero mientras él pudiese ejercer su papel y defender sus ideas sin que le impusiesen una consigna, él tiraba para adelante. Claro, esto ha sido un poco porque, vamos a ver, Dionisio procede de la Falange. Sí. Por lo tanto, en nuestra memoria colectiva, esto quiere decir que procedía del fascismo. Esto nos pone los pelos de punta, totalmente de punta. Entonces, hay como los que venimos después, tenemos que darnos cuenta de que es imperdonable proceder del fascismo y hay una cierta indulgencia para los que proceden del comunismo. Los unos tienen detrás Auschwitz, los otros el Gulag, pero no se sabe por qué la gente progresista es más indulgente con los comunistas. Entonces, sobre Dionisio hay una especie a veces de tensión en la izquierda, en la izquierda que le conoció y que le trató diciendo, bueno, buscarle algún punto de debilidad, algún punto de decir, bueno, se entregó a los yanquis. Yo personalmente creo que no. Creo que Dionisio Ridruejo hizo su juego y que no se entregó a los yanquis. Claro, y los yanquis hicieron el suyo. Y los yanquis hicieron el suyo, y por supuesto los comunistas hicieron el suyo. Claro. Entonces,
Tamames, por ejemplo, me consta que no le tiene ninguna simpatía a Ridruejo, como acredita en su blog. A mí no me dio tampoco Él mala impresión el otro día. Él tiene una nota en su blog, no sé si la tiene todavía, como comentario al libro mío La Falange Teórica, es un ensayo crítico. Pues él escribe ahí en su blog: bueno, Dionisio no era para tanto, no era tan demócrata, lo de la División Azul fue una especie de marcha propagandística. Bueno, sí, fue una marcha propagandística, pero con tiros de verdad. Y Dionisio fue un demócrata cuando no había democracia, cuando había que currárselo. Ya, claro. Bueno, pues yo creo que con respecto a la... Quiero decir que también, por ejemplo, Baeza, también cuando me lo explicó, y tengo de Baeza el más alto concepto, bueno, de alguna manera se quería explicar a sí mismo. Claro. Porque Dionisio en algún momento, por cierto que yo también le dije, bueno, luego el PSOE también en su momento tuvo apoyo atlántico. O sea que tampoco es decir, es que Dionisio era un impuro porque no sé qué, y en cambio los demás son puros. Todos sabemos que tenía Tierno Galván en su momento, tuvo apoyo de Gaddafi y de Felipe González, también se hablaba como el morenito de Bonn, ¿no? Porque sí, entonces, de la Fundación Eber y todas claro, esas. Fundación Eber y yo qué sé. Entonces al pobre Dionisio, en cambio, se le pues, y lo importante desde el punto de vista práctico es, uno, que él hizo su juego, y segundo, lo que nos pone en claro la cosa es que vivió pobremente. Que nunca tuvo ningún tipo de prosperidad. Estaba con el agua al cuello todo el camino. Vale, bueno, yo creo que ese tema pues lo podemos dejar ahí. Y justo has tocado ya uno de los temas que tenía Tierno, escurridizo personaje, ¿qué puedes decir? Porque lo de Gaddafi también lo he oído por otras vías, o sea que, en fin, ¿qué puedes decir de Tierno? Porque yo creo que incluso hasta el propio Ridruejo y todo este grupo concitado alrededor del Congreso para la Libertad de la Cultura del Comité Español y el Partido Socialista de la época siempre era visto con cierto recelo. ¿Qué puedes decir de Tierno Galván? Bueno, yo deduzco, porque yo a Tierno Galván en persona no le conocí. He conocido personas que le han admirado, Fermín Solana o Raúl Morodo, no de una forma muy próxima, pero en fin, tengo referencia. Y claro, el viejo profesor pues siempre ha sido una especie de referente positivo, ¿no? Y yo tengo la impresión de que con Dionisio nunca se entendió bien. Esto tiene su lógica. Dionisio pensó que Tierno era la persona mejor situada como catedrático que era para hacer realidad la unión de los demócratas españoles. Le pareció porque, claro, Dionisio no tenía ni medios de fortuna, ni tenía pasaporte, ni tenía tal. Dijo, bueno, pues Tierno. Y con Tierno no se entendió. Tierno era, como sabemos todos, marxista. Esto a Dionisio no le gustaba mucho. Luego Tierno, por lo visto, tenía cierta pretensión hegemónica dentro del campo de la izquierda. Y además quería copar también, en un momento dado quiso copar el socialismo, a lo que se opuso vivamente Dionisio. Con respecto al socialismo, he leído también a Sergio Vilar, que tú lo citas. Sí. Yo tengo leído el libro este de entrevistas de protagonistas. Buenísimo. Buenísimo, me imagino que lo conoces. Sí. Entre ellos está, por supuesto, Ridruejo. Y veo que lo citas tú también ahí en varios momentos del libro. ¿Tienes tú alguna referencia de Sergio Vilar, aparte de la bibliográfica? Pues en realidad no. No tienes ninguna. No, yo creo que él estuvo mucho en París, pero no tengo no puedo decir nada realmente de él. Vale. Bueno, pues una de las opciones que se maneja durante toda esta etapa es la de Don Juan. ¿Qué te sugiere la figura de Don Juan en relación con Ridruejo? Bueno, en relación con Don Juan, yo creo que es cuando Dionisio dice de forma clara, los que somos monárquicos condicionales, pero no doctrinales, o algo así dice. Es decir, él desde muy temprano
dio el paso de aceptar la monarquía como una solución inteligente para el país. Y eso lo fue desde principios de los años 50. La idea de desplazar al franquismo, o a Franco, mejor dicho, y cambiarlo por Don Juan, ya la habían manipulado, la habían trabajado Indalecio Prieto y Gil Robles. Él retoma ese proyecto. Sí. Lógicamente, él viene del falangismo, y los falangistas puros como Ridruejo, pues detestaban a los monárquicos, todos conservadores, ¿no? Por lo tanto, cuando él en los años 50 da el paso de aceptar esa eventual reposición de una monarquía futura, que dice que debe ser para todos, él está yendo más allá de su pasado, ya se ha liberalizado Ridruejo. Y él siempre jugó sobre la hipótesis de Don Juan. Realmente la hipótesis de Don Juan Carlos pues no la manejó, porque no parecía asociado Juan Carlos al proceso que luego hemos conocido. Bueno, pues otra persona que está en continua conexión con Ridruejo es Pablo Martizaro. Sí. Supongo que ahí sabrás mucho sobre su figura bueno, ¿qué aspectos destacarías de su trayectoria? Bueno, yo a Pablo Martizaro lo tuve como jefe. Él era jefe de Seminarios y Ediciones, yo era redactor y corrector de estilo y de pruebas, y realmente era un hombre exquisito, elegante, bon vivant, era un hombre de letras, era un hombre que venía del teatro, que había tenido un premio nacional de teatro, creo, o algo gordo, había tenido un buen premio. Luego eso no se había representado por razones, creo que políticas, y él tenía una cierta frustración por su potencial como dramaturgo que estaba teniendo que reprimir. Era un hombre de letras, no era un como diría yo, ni un administrador, ni un tiburón, era un hombre de letras un poco, quizá, inhábil para la gestión de un partido, ¿no? Demasiado literario, pero yo tengo de él un muy buen recuerdo. A quien sí conocería seguro, porque lo conocí yo también, es a Chueca Goitia. Claro, lo que pasa es que a Chueca lo traté poco, porque él era una figura que planeaba por encima, creo que era el que pagaba el alquiler de Seminarios y Ediciones en la calle San Lucas, pero claro, lo traté menos. Chueca me da la impresión de que era un liberal, sí, un liberal, bueno, con algún toque socialdemócrata, pero débil, ¿no? De hecho, bueno, derivó luego hacia estar con Manuel Fraga. Era una trayectoria posible. Era un hombre también exquisito, en todo sentido, y de alguna manera nos coloca un poco que Dionisio tenía buenas relaciones con personas muy dispares. Yo no te sabría decir cuál era la definición política de Martizaro más allá de la oposición al franquismo. Claro. Bueno, entonces es que justo has tocado uno de los temas que a mí me interesan, porque en toda la documentación que va uno viendo, incluso en el libro sobre todo en el de Sergio Vilar, el de los protagonistas de la oposición antifranquista, gran parte del espectro, porque él ya sabes que lo clasifica entre izquierdas, derechas y centro, y luego por otra parte una clasificación regional, pues andaluces, gallegos, catalanes, vascos y tal, en cantidad de ellos y de una postura ideológica discrepante o dispar, aparece la solución federal en todo momento, ya en los años 60, y el socialismo, que se entendía en aquel contexto como una solución federal para España. ¿Tú qué percibes? ¿Qué interpretación le das? Yo no lo he podido entender mucho tampoco. Es que es complicado, por eso te lo pregunto. Sí, realmente yo no podría precisar, no me atrevería a precisar cuál era el verdadero concepto de Dionisio respecto del federalismo. La verdad es que no me... ¿Qué es el tema? Es que quizá es uno de los temas más complicados que hay en estos movimientos, cuyo aglutinante era a mí me parece, el anticomunismo y el antifranquismo, pero cuyos objetivos podían estar incluso enfrentados. Pero sin embargo todo parece debajo del manto de la socialdemocracia y el federalismo.
Claro, de alguna manera lo que podía estar vivo en ellos era el poner límites mejor dicho, transformar el centralismo franquista que había, bueno, ahogado las peculiaridades regionales, pero yo creo que dentro de una idea unitaria de nación, nada de... En absoluto el sistema actual autonómico. ¿Tú crees que Ridruejo desaprobaría el estado al que se ha llegado ahora mismo? Yo tampoco me atrevo a decirlo porque no lo sé. No sé si él le hubiera parecido bien lo del café para todos, que todos tuvieran. Claro, porque él muere justo cuando empieza Muere del ese 75, proceso de negociación, ¿no? Y hay que ser cuidadoso porque él solía ver un poco más allá de lo que uno ve, entonces no me atrevo. Vale. Con respecto a la USDE, ¿por qué? La pregunta te la afino un poquito más. Yo creo entender que estos partidos socialistas, tanto la USDE como el de Tierno, aunque Tierno yo creo que fue más hábil políticamente en el escenario aquel, se ven en un momento concreto, a partir sobre todo de Múnich, superados por la corriente del Partido Socialista nuevo, la de Felipe González. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Bueno, de alguna manera, yo no creo que eso haya pillado completamente desprevenido a Dionisio, porque él decía que el socialismo tenía que refundarse o tenía que más bien modernizarse, ¿no? Porque claro, el socialismo de su buen amigo Llopis, Sí. no empezaron siendo amigos, pero acabaron siéndolo, pues era un socialismo marcado por la idea de marxista y de la revolución como proyecto. Y eso, bueno, pues era algo que había que de alguna manera suavizar, con vistas a esa construcción democrática que el país requería. Y en este sentido, yo creo que Dionisio, pues, de alguna manera entendió que se hiciese un cierre, pero todavía, claro, Felipe González y Alfonso Guerra eran marxistas y verían la revolución como proyecto, por lo menos en su texto, hasta lo de Suresnes, ¿no? Y posteriormente evolucionaron, como ya sabemos. También se le podría preguntar al propio Felipe González, porque bueno, estuvieron detenidos ahí en la calle del Segre y Dionisio pues, pudo hablar con él. Pues. Efectivamente, en esa reunión coincidieron, que lo pones también en tu libro. Ese dato yo no lo tenía, aún no lo conocía. Sí. No lo conocía. Vale, pues en relación entonces con todo esto que te estoy comentando, que estoy un poco trabajando, ya un poco como final, ¿qué sugerencias me das o qué personas podrían aportar un poquito más de datos? Bueno, ¿o qué líneas te parecen a ti interesantes de investigación? Yo creo que, digamos, lo que a mí más me costó es aceptar y percatarme de que Dionisio lo que ponía por encima de todo era el entendimiento con personas distintas. Él era amigo por ejemplo, de Ramón Serrano Súñer, era amigo de, pues al final, después de largas dificultades, de Llopis, era amigo también de Gil Robles, de Ruiz Jiménez. Él cultivaba relaciones, incluso Semprún, o sea, también se entrevistó con él y tuvieron sus diálogos. Y cuando yo le pregunté a Martizaro, le digo, bueno, pero ¿qué relación tenéis vosotros con el PC? Con la USDE, me dice, pues teníamos relaciones orgánicas. ¿No? ¿La USDE y el PC? Sí, o sea que había una comunicación. Es decir, Dionisio antepuso la consecución de un ideal de convivencia y de diálogo entre las personas y las corrientes y partidos, lo antepuso a su propio proyecto
eh, político. ¿eh? Lo puso por encima. Entonces, eso invita a estudiar o abordar este periodo con una mirada muy amplia, porque si no uno tiende, yo por ejemplo cuando era mucho más joven, pues yo tendía a ver la historia desde el punto de vista solo de Dionisio y ahí acababa haciéndome yo un lío yo solo. Uno puede pillar, digamos, la vía de la interpretación comunista, o de los ex incluso comunistas, de cómo se desarrolló el proceso, y también parece que puede ir por un camino llano y después se arma un lío brutal cuando llega la época y con el PSOE ocurre un poco lo mismo, y con la democracia cristiana otro tanto. Quiero decir, por ejemplo, que cuando dice socialdemocracia española, pues claro, luego, ¿quién es el que desarrolla la socialdemocracia un poquito fuera del PSOE y luego en el PSOE? Francisco Fernández Ordóñez. Bueno, ¿quién era Fernández Ordóñez? Pues Fernández Ordóñez procedía del régimen, era un funcionario del régimen franquista que de pronto cayó en la cuenta de que Ridruejo, la socialdemocracia, y buscando una etiqueta para sí, dijo, esta es la mía. Pero tampoco tenía detrás una historia de socialdemocracia a sus espaldas, sino era un socialdemócrata, diríamos, improvisado. Que esto fuese posible es lo interesante. También lo es que Dionisio tuviese predicamento sobre gentes que procedían del Frente de Juventudes y gente que uno diría, bueno, es que eso era posible porque él intentaba anteponía la cosa de la convivencia, esto era para él lo principal, también con los anarquistas. Era un posibilista, digamos. Sí, en la medida en que pensaba en que el proyecto de convivencia era lo más importante. Luego ya vendrían las pejiguerías de cada uno sobre lo que querían, pero que lo primero era esto. Y para estudiar el periodo, creo que conviene tener un poco esa actitud, porque si no uno no ve el papel que desempeñaron personajes como él, porque lo ve todo desde la óptica, por ejemplo, de Javier Pradera, no, claro, es que Dionisio es poco menos que se volvió demócrata en la cárcel charlando con jóvenes comunistas. Pues no. Uno tiende a tomar una óptica y a encerrarse en ella. Por ejemplo, yo también he escrito la biografía de Manuel Fraga. Entonces, otra historia, vista desde otro ángulo. Dice, bueno, pero estos caminos, ¿dónde se van a poder encontrar? Bueno, anécdotas aparte, yo creo que lo que hay que intentar es tener una visión de conjunto para entender el mecanismo por el cual personas que estaban llamadas a estar peleadas consigan, por lo menos, articular un proyecto de convivencia. Que a los que entonces éramos muy jóvenes, como era yo, pues nos parecía imposible esa convivencia. Nosotros vamos a estrellar contra la muralla. No decían eso, porque fue y algo de esa amplitud conviene tener. Y ya, bueno, y entonces, ¿a qué crees tú que se debe? Bueno, lo hemos comentado antes un poquito, cierta rehabilitación de la figura de Ridruejo, al margen también del centenario de su nacimiento, puede tener que ver con la actual crisis también política, como de ver de una manera, buscar en el pasado otras vías que no llegaron a cuajar del todo y que pudieran haber sido y no fueron. Claro, ¿puede ser una explicación? Claro, porque de alguna manera, bueno, esto, Dionisio murió en el 75, ¿no? Sí, da a veces que pensar que habría sido de la socialdemocracia española si él hubiera vivido, porque claro, yo no le imagino cediendo al neoliberalismo y tira para adelante. Eso, por esa cosa acomodaticia, no me lo imagino. Porque él aspiraba a la socialización de la riqueza, no al capitalismo de amiguetes, ¿no? Por otro lado, no solo se plantea uno cómo podía haber, quizás llama la atención porque es esa figura que es capaz de ir contra sus intereses personales, y preferir
la cárcel a pringarse en algo que no le gusta. Ujú. Esa grandeza moral, pues quizá es algo que a veces nos atrae. Nos atrae y por otro lado a veces desconfiamos de ella, pero ¿cómo es posible? Porque estamos ya tan desacostumbrados que nos irrita o nos inquieta, o digo, será auténtico. Claro, en el caso de él, lo interesante es que sí que fue auténtico, podía haber vivido principescamente y no, evidentemente no quiso. Muy bien, pues no sé si se te ocurre algo más o lo podemos dejar aquí. Bueno, yo creo que muchas gracias por tu curiosidad y por tus atinadísimas preguntas. Yo creo que Dionisio, bueno, como nuestra historia, es inagotable, no vamos a llegar nunca al fondo del enigma, ¿no? Muy bien, nada, muchas gracias.